Liz, ¿verdad? Y algo muy importante, y yo creo que este tema se presta mucho para que ustedes puedan ver y recuerden, digo, ya se los hemos comentado en cada sesión, que es muy importante que en el examen, al momento de enfrentar el examen, ustedes tienen que responder lo que debe ser y no lo que hacemos. Y entonces a veces, digo, y a veces digo, me incluyo, ¿verdad? Porque digo, a veces pues incurrimos en ciertas situaciones que no es lo que nos está marcando el acuerdo que vamos a explorar el día de hoy. Entonces, estas situaciones como lo es el Consejo Técnico Escolar es algo que vivimos y como les comentaba ya anteriormente, los distractores que nos ponen son cosas que, pues para nosotros son situaciones que vivimos, o sea, no nos ponen algo muy descabellado en el examen. En el examen, los distractores ya sea que son algunas situaciones que están basadas en lineamientos anteriores, acuerdos que ya están desfasados o cosas que nosotros hacemos de manera cotidiana en nuestras escuelas. Y entonces por eso pues nos podemos confundir al momento de estar enfrentando el examen, porque decimos, no, pues es que esto sí se hace, pero pues aquí es donde radica la importancia de tener el dominio acerca de los acuerdos, de conocer plenamente los documentos y ver qué es lo que se establece que tenemos que hacer, no lo que hacemos en nuestras escuelas. Entonces siempre, digo, al momento que ustedes se sientan ahí en el examen, de nuevo recordar que es bien importante que piensen como el docente que sigue totalmente los lineamientos, no lo que se hace en su escuela, no lo que ustedes hacen en su práctica. Hay veces que luego decimos que hay situaciones que por costumbre se han hecho ley, pero no es lo que nos marca no es lo que nos marca, lo que está marcado y lo que tendríamos que hacer. Entonces, O como se escucha, doctora, muy común de que, ay, pues es viernes de carne asada y no, no es cierto, ¿verdad? Es viernes de carne asada o que también muchas de las veces los consejos técnicos escolares como que se vuelve muy bancario, como que también nada más nos quieren estar transmitiendo cierta información y no hay esa interacción, ese diálogo que debería de haber, ese colegiado, así como su nombre lo dice, ¿verdad? así es. Bueno, entonces, pues vamos a iniciar para poder explorar. Es que se está duplicando un audio. Vamos a explorar el día de hoy el acuerdo 050424, que es el por el que se emiten los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria, porque digo, independientemente del nivel en el que ustedes están, los lineamientos son los mismos. Vamos a empezar a explorarlos y efectivamente, ¿verdad? Iniciamos con el concepto de qué es el Consejo Técnico Escolar. Ese lo tenemos que tener muy claro. El Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica y está encargado de adoptar e implementar las decisiones para contribuir al máximo logro de aprendizaje de los educandos, el desarrollo de sus capacidades, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad bajo una perspectiva de enfoque territorial. Este es bien importante porque bien, desde aquí vemos, ¿verdad? Este es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica. Aquí nos vamos a enfocar totalmente en la parte pedagógica de la escuela. Luego, a veces ocupamos este espacio para organizar los festivales, ahora que acaba de pasar el Festival del Día del Padre, que tuvimos reciente el Festival Día de la Madre, luego ya ahí viene la clausura, ¿verdad? Y entonces estos espacios, digo, a veces son situaciones que abordamos, pero pues no son situaciones técnico-pedagógicas. Entonces, el Consejo Técnico, el espacio del Consejo Técnico y como órgano que estamos constituidos, pues es el de mayor decisión técnico-pedagógica. ¿Para qué? Para alcanzar la excelencia del aprendizaje de nuestros estudiantes, porque aquí vemos, le digo, ya hemos visto, hemos estado estudiando, ¿verdad? Que en el artículo tercero en la Ley General de Educación, como nos menciona, pues que una de los objetivos que nosotros pretendemos mediante la educación es lograr la excelencia, ¿verdad? Entonces aquí vemos igual contribuir al máximo logro de aprendizaje de los educandos, al desarrollo de sus capacidades, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento entre los lazos de la escuela y la comunidad. Volvemos otra vez a lo mismo, ya la escuela no es un lugar aislado, la escuela tiene que ir de mano de la comunidad, tenemos que ir avanzando. ¿Qué nos dice
el acuerdo acerca del Consejo Técnico Escolar. Bueno, vamos a ir analizando cada uno de estos puntos porque es muy importante. Se los puse aquí en la misma diapositiva, pero vamos a ir desmenuzándolos poco a poco. Porque luego reactivos que encontramos, van a encontrar algún reactivo que les va a pedir diferenciar el propósito, les va a decir, a ver, dentro del propósito del Consejo Técnico Escolar o una función del Consejo Técnico Escolar, y a veces como que no les queda muy claro cuál es el propósito que tiene nuestro Consejo Técnico Escolar y cuáles son las funciones que tiene nuestro Consejo Técnico Escolar. Bueno, iniciamos con los propósitos. El primer propósito de nuestro Consejo Técnico Escolar es construir un proyecto educativo. Ahorita veíamos que pues es un espacio de decisiones técnico-pedagógicas. Entonces, ¿qué vamos a construir? Un proyecto educativo. El segundo propósito es priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Si recuerdan, ahora que veíamos la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por ahí estaba esta parte de el interés superior de los niños. O sea, aquí vuelve, digo, o sea, toda esta parte de la parte legal, la parte que sostiene, ¿verdad? Los acuerdos, la parte normativa que sostiene nuestra educación. Vemos aquí cómo todos estos elementos se vuelven, los podemos encontrar y van formando poco a poco, como que yo me imagino, digo, así como un rompecabezas que vamos armando para poder brindarle realmente a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, una educación de calidad. Por eso aquí un propósito del Consejo Técnico Escolar es priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Recuerden que priorizar este interés de nuestras niñas, niños y adolescentes es pues hacer valer todos sus derechos que ya estuvimos revisando. Hablar del interés superior de las niñas es pues algo muy amplio. El tercer propósito es propiciar espacios de formación. En el Consejo Técnico Escolar podemos tener espacios de formación para los docentes. Luego incluso se destinaba, acuérdense, los que ya tienen un poco más de tiempo en el servicio recordarán que anteriormente se emitían las guías, era una guía, pues como tal así, teníamos que ir revisando los puntos que nos marcaban y ahora son orientaciones. Y dentro de esas orientaciones, bueno, se nos ha marcado pues que podemos tener un espacio para trabajar temas que sean de interés para el colectivo, temas obviamente relacionados, le digo aquí como decíamos, técnico-pedagógicos, que puedan contribuir a la formación de nosotros como docentes. Siempre le digo, pues, ¿para qué? Para brindar una educación de excelencia a nuestros estudiantes. Otro propósito del CETE es deliberar sobre el currículo. ¿Qué es deliberar acerca del currículo? Ahora nosotros estamos viendo que una parte primordial y que ahora próximamente, ahora en las masterclass que vamos a tener con nosotros aquí a la doctora Heréndira, a la doctora Patifrola, que nos van a estar platicando acerca de nuestros programas de estudio, ¿verdad? Y los van a ir, los vamos a poder revisar de manera muy pertinente con ellas. Bueno, pues en el Consejo Técnico Escolar, una parte importante que se hace es el trabajo de nuestro programa analítico, ¿verdad? Entonces, ahí se toman decisiones acerca sobre el currículo, de qué es, tomando en cuenta las necesidades de nuestros contextos, las necesidades de nuestros estudiantes, sus características, después de haber hecho un diagnóstico de lo que se requiere, pues ahí podemos ir viendo esta parte de contextualizar los contenidos, que es un propósito para el que está formado el Consejo Técnico Escolar. Otro propósito es planear, implementar y dar seguimiento a los procesos de mejora continua. Debemos recordar que pues desde hace años trabajamos con un programa de mejora continua, ¿verdad? En nuestras instituciones y siempre pues además de planearlo, implementarlo, tenemos que darle seguimiento a esos procesos de mejora continua. Y ahorita vamos a ver quiénes son los encargados de dar ese seguimiento a estos procesos de mejora continua. Otro propósito que tiene nuestro Consejo Técnico Escolar es analizar de forma permanente. Tenemos que estar analizando de forma permanente todo lo que, todos los referentes, todos los temas que estamos revisando nuestros estudiantes. Además de abordar cualquier tema o proceso educativo que se considere necesario. Repito nuevamente, procesos educativos, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la formación de nuestros estudiantes cabe aquí en el Consejo Técnico Escolar. Entonces, una vez que vemos aquí nuestros propósitos, ahora sí vamos a adentrarnos a las funciones. ¿Para qué está creado
es el propósito. Para esto se creó nuestro Consejo Técnico Escolar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las funciones del Consejo Técnico Escolar para poder cumplir con estos propósitos que están aquí ya bien establecidos? Bueno, la primera función es decidir las formas de organización de las sesiones del Consejo Técnico Escolar. Y esto hay que dejarlo muy claro. Decidir las formas de organización no se trata de definir los días que vamos a sesionar, porque esos ya están establecidos, ahorita lo vamos a ver. No se trata de hablar acerca de cómo, como ahorita les decía, cómo vamos a organizar tal festival, tal kermés, no, sino vamos a decidir la forma en la que está organizada la sesión del Consejo Técnico Escolar, desde ver, a ver, bueno, la persona que es directiva y que ahorita vamos a ver cuáles son las funciones de ella, pero todos los docentes tenemos algo que aportar, alguna forma que trabajar, y entonces una función es decidir cómo vamos a estar organizados para trabajar en esas reuniones que tenemos de Consejo Técnico Escolar. Otra función es favorecer el trabajo pedagógico colegiado. Algo muy importante es, yo les digo que, como les han platicado anteriormente, mi función es la de supervisión. Y yo siempre les comento a mis docentes que a mí me gustaría que pudiera llegar el día en que nosotros pudiéramos entrar a las aulas, pero que se tuviera esa confianza de que entramos a las aulas pues para brindar un apoyo, para brindar un acompañamiento, porque no hay nada mejor que pues el trabajo cuando se realiza en equipo, ¿verdad? Entonces, esta función del Consejo Técnico Escolar, ¿verdad? Realmente el ir a trabajar de manera colegiada a ese Hola, espacio, mami. pues es lo que es realmente interesante, ¿verdad? Digo, a veces vamos y como que, pues que cada quien va como que a lo que va y llenamos los productos que nos solicitan, pero realmente como podemos enriquecer este espacio, pues es realmente trabajando pues de manera colegiada. Otra de las funciones es definir los objetivos, las metas y las acciones para la atención de las prioridades y los problemas educativos. Ustedes saben, cuando iniciamos en la fase intensiva, que ahorita vamos a platicar de cómo ya está establecido ahorita les pueden, si era cierto o si era falso, ¿verdad? De los días que sesionaba el Consejo Técnico Escolar. Bueno, ahorita vamos a ver, pero ustedes recordarán que pues una de las tareas que hacemos durante la fase intensiva, pues es ir delimitando nuestro programa de mejora continua, ¿verdad? Y entonces como parte de ese trabajo, pues se tienen que definir los objetivos, las metas y las acciones pues que van a ser de atención para poder dar seguimiento, ¿verdad? A esos problemas educativos que estamos enfrentando. Otra función es elegir a los integrantes del Comité de Planeación y Evaluación. Este comité de planeación y evaluación no tiene mucho, por eso les digo, a veces, digo, si nos quedamos, o incluso yo casi me atrevo a comentar que en algunas de sus escuelas no está realmente instituido este comité de planeación y evaluación. Y entonces aquí es donde entran esas situaciones donde les digo que ya al momento de enfrentar el examen, decimos, pues no, en mi escuela no hay ningún comité de planeación y evaluación. ¿De qué se trata eso? Porque en acuerdos anteriores pues no se establecía. Esto es lo que viene nuevo en este acuerdo. Entonces es muy importante ver cuál es la función que tiene ese comité de planeación y evaluación. Y una función del Consejo Técnico Escolar pues es elegir a los integrantes de ese comité. Otra función es impulsar el proceso de mejora continua. ¿Cómo vamos a impulsar el proceso de mejora continua? Pues llevando a cabo diversas acciones, estrategias, ¿verdad? Que para ir trabajando, dando atención a las prioridades y los problemas educativos. Tomar decisiones, vuelvo a subrayar esta parte, vamos a tomar decisiones de carácter pedagógico, no de carácter social, no de carácter sindical, de cualquier otra índole. Las decisiones que se toman en el Consejo Técnico Escolar son decisiones de carácter pedagógico. Y para ello, pues parte, una función que está establecida es tomar acuerdos, porque si estamos reunidos, pues es para tomar acuerdos a través del diálogo. Otra función es construir de forma colectiva y de manera conjunta y coordinada con el Comité de Planeación y Evaluación el programa de mejora continua de la escuela. Entonces, digo, aquí vemos otra ya
función que ahorita vamos a ver, a delimitar más, de qué es lo que tiene que hacer el Comité de Planeación y Evaluación. Bueno, entonces, de manera conjunta, todos los que formamos parte del Consejo Técnico Escolar y de manera coordinada, ¿verdad? Con el Comité de Planeación y Evaluación, vamos a, pues, construir el programa escolar el programa de mejora continua de nuestra escuela. Otra función es compartir entre el colectivo docente. Por eso les decía yo que ojalá que cada vez conforme vaya adentrando, ¿verdad? Esta filosofía de la nueva escuela mexicana en nuestras aulas, pues también nosotros tengamos más apertura con nuestros compañeros, que el Consejo Técnico Escolar no sea un espacio para ir a criticar, ni para mencionar que si alguien nos menciona esa de, es que viene a presumir o nada más viene a mostrar lo más bonito. No, tenemos que ir a mostrar la realidad que estamos viviendo ahí en nuestras escuelas, ¿verdad? Entonces, esta parte de compartir entre el colectivo docente es una función del Consejo Técnico Escolar. O sea, dice, no va, ya está marcado aquí dentro de las funciones del Consejo Técnico que pues tenemos que compartir. También algo importante pues son definir las estrategias que vamos a trabajar. Las estrategias que vamos a trabajar y tomar decisiones, como ya mencionaba, pues las decisiones que tomamos siempre estamos hablando de situaciones técnico-pedagógicas, ¿verdad? Situaciones que tienen que ver con el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Cómo está integrado el Consejo Técnico Escolar? Aquí es importante que conozcamos porque incluso, pues quizá, no sé si aquí dentro de los que estamos reunidos ahorita hay algún docente que trabaje en alguna escuela multigrado, porque luego a veces trabajamos en escuelas unigrado, escuelas de organización completa, y desconocemos esta parte, y esto pues es importante conocer la organización para las escuelas de organización completa y las escuelas multigrado, porque pues pueden ser preguntas de nuestro examen. Entonces es del conocimiento que tenemos que tener. ¿Quiénes integran el Consejo Técnico Escolar? Bueno, el Consejo Técnico Escolar está integrado por la totalidad del colectivo docente. No son nada más los docentes que atienden los grupos de primero a sexto, de tercero, las asignaturas en secundaria. Todas las personas que tienen una función docente. El docente de educación artística, el docente de educación física, las personas que forman parte del equipo de USAER, trabajadoras sociales, psicólogas, de la terapia de la comunicación, la maestra de educación especial, todos formamos parte del colectivo docente y todos en su totalidad tenemos que integrar el Consejo Técnico Escolar. En las escuelas multigrado que cuenten con personal docente de 4 o más personas, ellos solos pueden integrar un docente. Si es una escuela tetradocente, ya ellos pueden conformar un consejo técnico escolar. Si es ya una escuela tridocente, bidocente, unitaria, bueno, pues aquí ya todas las escuelas multigrado de una misma zona escolar, pues ya se reúnen con la finalidad de pues fomentar y ampliar el diálogo, intercambio de ideas entre docentes. En la zona que me toca presidir, pues la mayoría de mis escuelas son escuelas multigrado, tengo escuelas unitarias. Entonces, pues imagínense, si estamos diciendo que una función que tiene nuestro Consejo Técnico Escolar es la función de compartir entre el colectivo docente, pues que se va a poder compartir en una escuela que nada más está un docente, dos docentes. Entonces, buscando cumplir con esa función del Consejo Técnico Escolar, es que, bueno, pues ya luego por región, ¿verdad? Por zona escolar, todas aquellas escuelas multigrado que tienen menos de 4 docentes, pues se reúnen en un mismo lugar para sesionar como un consejo, para formar un consejo técnico escolar y poder cumplir con la función que nos marca nuestro acuerdo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Por ejemplo, digo, en el caso de directivos o los supervisores, que según corresponda, bueno, corresponde, si es una escuela de organización completa, pues va a corresponder al director tener la responsabilidad de propiciar las condiciones para el buen desarrollo del Consejo Técnico Escolar. Pero le digo, pero si no es una escuela de organización completa, si no es una microrregión donde se reúnen varias escuelas de organización incompleta, escuelas de multigrado, bueno, pues va a corresponder al supervisor escolar
promover estas acciones. ¿Qué tiene que promover? Les digo, esto es muy importante que podamos, tengamos conocimiento de qué es lo que le corresponde al directivo o supervisor y qué nos corresponde como docentes realizar en un consejo técnico escolar. Bueno, dentro de un consejo técnico escolar, el director o supervisor tiene que promover la autonomía profesional de las maestras y los maestros. Esto es una parte muy importante porque les digo, como que durante muchos años, los que ya tenemos más tiempo en el servicio, ¿verdad? Em, estuvimos trabajando con, ya con unos lineamientos muy establecidos, yo les decía, a mí me gusta mucho el nombre que pusieron ahora al libro sin recetas, ¿verdad? De que ahora pues no hay una receta y antes sí teníamos esa receta que teníamos que seguir. Nuestros programas nos marcaban los contenidos tal como los teníamos que abordar, incluso hasta el orden, ¿verdad? Estaba como todo lo que teníamos que seguir. Y ahora ¿Lista? tenemos que irnos desprendiendo de esa parte y poder Bueno, mente. lograr, Dale para atrás. poder lograr esta parte de la autonomía profesional con la que ya contamos las maestras y los maestros. Entonces, el director en las escuelas tiene que promover esa autonomía de nuestras maestros y maestras. Es muy importante que pues puedan estar ellos, el docente pueda de manera, pueda trabajar de manera autónoma. Digo, y trabajar de manera, digo, de manera autónoma no quiere decir que lo haga de manera sola, ¿verdad? Sino que puede él tomar decisiones en su aula siempre y cuando pues estemos salvaguardando, como ahorita veíamos aquí, pues el interés superior de nuestras niñas, estar siempre persiguiendo la mejora de sus aprendizajes, de su formación integral. Entonces, esta parte la tiene que promover el director o supervisor. ¿Qué otra cosa tiene que promover? La formación situada y el aprendizaje entre pares. ¿A qué se refiere la formación situada y el aprendizaje entre pares? Bueno, ustedes vieron anteriormente, le digo, yo creo, me imagino que sí les tocó, ¿verdad? Cuando estábamos trabajando el aprendizaje entre escuelas, incluso llegamos a hacer un encuentro entre niveles, que fue un encuentro muy rico. Bueno, pues les decía yo que esa formación situada, estar ahí en el aula, poder estar en el lugar donde se da el aprendizaje, pues es una formación situada, es una formación muy rica que podemos encontrar. Y entre los docentes, yo les decía que yo les comento a mis maestros que yo espero que llegue el día en que podamos compartir, que no se vea como, ay, es que aquel día viene a presumirnos lo que hizo, o que si comentan algo que hicieron mal, ay, no, pues es que el maestro pues como que no le echa ganas ahí con su grupo, o sea, que no sea un espacio de crítica destructiva, sino de crítica constructiva, ¿verdad? Entonces, siempre le digo, el director o supervisor tiene que promover que ya sea que maestros que sean del mismo grado, del mismo ciclo, de la misma academia, si es en secundaria, según corresponda, le digo, pues que puedan trabajar de manera conjunta, porque le digo, no hay nada mejor como intercambiar conocimientos, experiencias que tenemos, pues siempre enfocadas a mejorar las prácticas docentes para que nuestros estudiantes siempre estén recibiendo lo mejor. Otra de las acciones que debe promover el director o supervisor es la coordinación de actividades de acuerdo con las necesidades socioeducativas de la escuela. Esto pues para construir el programa de mejora continua. La cuarta acción que tiene que promover es el trabajo colegiado. Esto, pues digo, el trabajo colegiado es una responsabilidad que tenemos todos, todo el personal que tiene funciones docentes, todo el personal que tiene una función directiva, el personal también de asesoría técnico-pedagógica que colabora de manera activa dentro de la escuela, pues también forma parte del colectivo que tiene que trabajar de manera conjunta, con una responsabilidad en común, porque le digo, pues todos, aún cada quien desde su trinchera, pero todos vamos persiguiendo el mismo objetivo, que es lograr el máximo aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿verdad? Lograr esa excelencia educativa. Otra
acción que tiene que promover nuestro director o supervisor es el diálogo pedagógico, informado, fundamentado y centrado. Como te decía, pues el diálogo que se dé tiene que ser un diálogo respetuoso para crear un ambiente de reflexión. Digo, se trata de que vayamos a compartir para poder dialogar y reflexionar acerca de no solamente de las cosas buenas que pasan, también de los errores se aprende y se aprende bastante. Entonces, de alguna situación que tuvo que enfrentar alguno de nuestros compañeros, alguna situación que pueda estar, pueda ser algún problema que esté enfrentando en ese momento, pues eso, el aprendizaje que podemos obtener de esa situación es algo que nos va a enriquecer de manera muy, muy rica a todo el colectivo. Entonces, por eso es muy importante que dentro del Consejo Técnico Escolar todos puedan expresar de manera libre su opinión, sus ideas, sus experiencias, sus problemas y los logros que hay en la escuela. Entonces digo, ojalá todos, yo les digo que desde el momento que estamos aquí preparándonos, digo, siempre nos preparamos, obviamente, digo, pues con el objetivo, ahorita estamos buscando la promoción horizontal, porque pues todos queremos tener un mejor salario para poder tener una mejor calidad de vida, pero pues al estarnos nosotros formando, al estarnos preparando para enfrentar ese examen, esa evaluación, pues también estamos luego enriqueciendo nuestra práctica profesional. Al momento de nosotros tener conocimiento pleno de todo esto, pues el trabajo que vamos a ir a desempeñar en nuestras aulas es un trabajo que siempre pues va a ser más rico, ¿verdad? Nos permite tener otra, como que expande nuestras ideas, nos permite tener ya otra perspectiva de lo que estamos persiguiendo. Otra acción que promueve el director o supervisor es la toma de decisiones para construir y consensuar tanto prácticas educativas contextualizadas como acuerdos y compromisos entre los integrantes del Consejo Técnico Escolar. Todo esto pues siempre buscando la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Y por último, pues la búsqueda de alternativas para favorecer la asistencia y la permanencia del Consejo Técnico Escolar en las sesiones, pues esto con la finalidad de favorecer la participación y que estén totalmente involucrados todo el colectivo docente en el diálogo, la toma de decisiones y el seguimiento de los acuerdos. Entonces, fíjense, este considero yo que es una labor muy importante, ¿verdad? Porque la persona que lidera el Consejo Técnico Escolar, ya sea el director o el supervisor, pues tiene esta gran tarea, ¿verdad? De buscar alternativas para que realmente el Consejo Técnico Escolar se convierta en ese espacio de intercambio de ideas, de intercambio de opiniones, de estrategias, de experiencias para que podamos y mantenerlos pues atentos, ¿verdad? En esas reuniones de consejo técnico escolar. Yo creo que ahorita se les puede venir a la mente de qué manera están llevando a cabo sus directivos, sus consejos técnicos escolares, y entonces ustedes me dirán, ¿verdad? Ay, pues a mí se me hace bien aburrido, o a mí realmente me gusta mucho ir al consejo técnico escolar, porque hay personas que incluso mencionan, no, yo creo que el CETE, ese día, si lo quitaran, nos podíamos ahorrar esos días en el calendario escolar y salir antes de vacaciones. He escuchado esos comentarios, yo digo, porque pues si no se desarrolla como se tiene que desarrollar el consejo técnico escolar, pues se puede convertir en eso, ¿verdad? Como nada más en un espacio en el que vamos a cubrir el horario para cumplir con el trámite administrativo de tener el consejo técnico escolar y no realmente sacar ese fruto y ese provecho que podemos sacar de ese espacio en el que estamos ahí intercambiando ideas, experiencias, estrategias, problemas y que es tarea de todos trabajarlos. Pero bueno, esto es lo que le toca al director o al supervisor. Pero ahora, a ustedes como docentes, ¿qué les toca? Cuando nosotros somos el maestro, tenemos la función de docentes frente a grupo, que tenemos alguna función docente, ya sea que somos maestros de grupo, como tal mencionaba, de educación física, de artística, el equipo de USAER. ¿Qué nos corresponde? ¿Cuál es la tarea que tienen que asumir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, fíjense que, les digo, a veces como que por desconocimiento, pues fallamos en esta parte también, ¿verdad? No le damos realmente la importancia que requiere a esta parte. ¿Cuál es la primera responsabilidad?
lo primero que corresponde a todas y todos integrantes del Consejo Técnico Escolar, o sea, incluido el directivo, incluido todos los docentes, todos. Tenemos que asistir a todas las sesiones del Consejo Técnico Escolar. A veces como que nos enojamos con nuestros directivos. Ay, es que ese día yo quería como que organizar otra cosa o salió, bueno, ahorita pues veíamos que obviamente hay situaciones de salud, ¿verdad? Que pues inevitablemente pues nadie tiene nadie podemos definir hoy tal día me voy a enfermar, ¿verdad? O algún incidente, pero salvo alguna situación, ¿verdad? Así muy onerosa, alguna situación que sea muy, muy grave, pues tenemos la obligación de asistir a todas las sesiones del Consejo Técnico Escolar en las fechas que ya están establecidas en el calendario escolar. Nosotros vemos que ahora hace unos días ya se estableció nuevamente el calendario escolar para este siguiente ciclo escolar 2025-2026 y ya vienen ahí establecidas las fechas de sesión del Consejo Técnico Escolar. Entonces, para todos los integrantes, tenemos la obligación de asistir a esas sesiones, así como alguna sesión de Consejo Técnico Escolar de carácter extraordinario que sea determinado por la Autoridad Educativa Federal. La Autoridad Educativa Federal es la única que tiene la facultad de determinar si es necesario que se realice algún consejo técnico escolar extraordinario. Los docentes tienen que asistir de acuerdo al turno en que laboran. Si trabajan en el turno matutino, si es turno vespertino. Si trabajan en ambos turnos, tienen que cubrir ambos turnos, porque es lo que les decía. Muchos dirán, no, pues es que es lo mismo. O sea, ¿qué voy a ir en la mañana y en la tarde si vamos a ver lo mismo? No, o sea, aquí se trata de reunirnos para enfrentar las problemáticas que enfrentan los estudiantes, que nosotros como docentes estamos enfrentando, ¿verdad? Junto con nuestros estudiantes y dialogar para encontrar la mejor solución. Y pues no son los mismos los estudiantes del turno matutino que del turno vespertino. Entonces, por eso aquí el acuerdo pues establece que le corresponde a todos los integrantes, pues asistir a las sesiones en el turno en el que laboran. En caso de que trabajen en dos turnos, que tengan doble plaza, pues tienen que asistir a ambos consejos técnicos escolares. También, pues aquellas personas que trabajan en más de una escuela, en el mismo turno, que están en dos o más escuelas, que esto lo vemos mucho con los docentes de educación física, educación artística, que pues de acuerdo a su horario, ¿verdad? A veces en un mismo día recorren dos, tres escuelas. Entonces, ¿qué pasa con esos docentes que dentro de un turno pertenecen a varias escuelas? Bueno, ellos tienen que participar en el Consejo Técnico Escolar donde tengan mayor carga horaria, donde si el docente, digo, en una escuela tiene 10 horas, en otra 5, en otra 20, pues tiene que acudir al Consejo Técnico Escolar de la escuela donde tiene 20 horas, donde tiene mayor carga horaria, es al Consejo Técnico Escolar en el que tiene que acudir. Otra de las pues obligaciones, yo lo diría así, ¿verdad? Que nos corresponde a todos integrantes del Consejo Técnico Escolar, es contribuir a la organización de las acciones necesarias para el desarrollo de las sesiones de Consejo Técnico Escolar. Fíjense, por eso les digo, a veces vamos al Consejo Técnico Escolar y como que, bueno, pues yo digo, ay, como que se pase ahí todo el rato, quiero que se pase, que se nos vaya pronto el día, ¿verdad? Yo aquí, ahí estoy, hasta se pueden a leer, a ver los catálogos del Betterware de Andrea, no sé, ¿verdad? Bueno, y no están cumpliendo, ¿verdad? Con esta parte donde nos establece que tenemos que compartir, que se esté establecido que corresponde a todos compartir ideas, experiencias, prácticas educativas y recursos didácticos. O sea, aquí tenemos o sea, es parte de nuestra función, de nuestra labor, ir al Consejo Técnico Escolar a compartir esto, pues para encontrar soluciones a las necesidades que tienen nuestras escuelas, como base en la misma formación, pero en la formación que nosotros necesitamos. Es una función que tenemos que tener todos, es algo que tenemos que hacer todos al acudir a nuestro consejo técnico escolar. Ir a compartir ideas, ir a compartir experiencias, ir a compartir acerca de nuestras prácticas educativas y recursos didácticos que utilizamos con nuestros compañeros. Otra función que corresponde a todas y todos integrantes del Consejo Técnico Escolar es
incorporar en su planeación didáctica los acuerdos y compromisos. Si ya se estableció, ¿verdad? Que vimos que una problemática que tienen nuestros estudiantes es relacionada con alguna habilidad básica como es la lectura, y se acuerda que se va a trabajar de manera conjunta en la lectura, pues esto se tiene que incorporar en la planeación didáctica. Si es un compromiso que se hace en el Consejo Técnico Escolar, así lo tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que incorporar en nuestra planeación pues todos los compromisos que se hayan hecho también acerca del codiseño, ¿verdad? Que ahora cuando analicemos esta parte de los planes de estudio, pues vemos que algo muy importante que se hace en el Consejo Técnico Escolar es esta parte del codiseño del currículo nacional y metodologías de enseñanza que vamos a utilizar para abordarlos. Bueno, pues todos esos acuerdos a los que lleguemos los tenemos que incorporar en nuestra planeación didáctica. También tenemos que cumplir con las tareas y responsabilidades que se asuman. Digo, ahí vamos, platicamos, llegamos a acuerdos, decimos muchas cosas. Bueno, pues todos esos acuerdos que se hacen, se tienen que cumplir. Está establecido en el acuerdo que corresponde a todos cumplir con esas tareas y responsabilidades que se establecieron en el Consejo Técnico Escolar. Entonces, luego les digo, a veces como que hay situaciones luego que por desconocimiento lo podemos llegar a tener, ¿verdad? En una ocasión un director me comentaba de que una maestra pues no quería, no estaba trabajando, ¿verdad? En una situación que acordaron el Consejo Técnico Escolar, acordaron hacer una feria de ciencias y que la maestra no, pues que ella no quería participar, entonces, ¿de qué manera le puedo llamar la atención o le hago una invitación o algo? Bueno, fíjense, tomando como referencia el acuerdo, pues aquí está la maestra como una integrante del Consejo Técnico Escolar, pues está faltando a esta parte de cumplir con las tareas y responsabilidades. Así, si se asumió en el Consejo Técnico Escolar y así se estableció, corresponde a todos cumplir con esas tareas y responsabilidades que se establecieron ahí. No es si quieres o si no quieres. Si fue un acuerdo al que llegaron todos, al que se llegó en Consejo Técnico Escolar, se tiene que cumplir. Otro es asumir una actitud autocrítica, no criticona, una actitud autocrítica, reflexiva, participativa, colaborativa. Esto pues para poder enfrentar las problemáticas educativas a las que nos enfrentamos en nuestra escuela, siempre pues tratando de buscar las mejores soluciones de acuerdo al contexto en el que trabajamos, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Entonces, siempre pues tenemos que, les digo, el trabajo que estamos haciendo es un trabajo colaborativo. Yo les digo a todos, siempre tenemos que pensar que los niños que tenemos ahí en la escuela no son nada más los niños de mi grupo, los niños es de la escuela es de todos esos niños, son responsabilidad de todos los que estamos ahí. ¿Qué otra cosa nos marca nuestro acuerdo? Bueno, fíjense, nos habla acerca de la operación y el funcionamiento del Consejo Técnico Escolar. Vamos a ver quién contestó que era falso o que era verdadero. No sé, aquí vamos a ver. Pusieron falso, maestra. Ah, entonces todos están bien. Qué bueno, que sí tenemos clara esta parte. El acuerdo establece que el CETE va a sesionar 13 días del ciclo escolar. Les decían que 20, ¿verdad? El interactivo ahorita nos decía que 20 días, ¿no? Pues el CETE sesionará 13 días del ciclo escolar que van a estar distribuidos en dos fases. La primera, pues, es la fase intensiva. Son 5 días hábiles previos al inicio de cada ciclo escolar. Nosotros tenemos 5 días menos de vacaciones que los niños, que una semana antes nosotros entramos a esta parte de nuestra fase intensiva previo al inicio del ciclo escolar. Y posteriormente, pues ya los que forman parte de la fase ordinaria son 8 días que están distribuidos a lo largo de cada ciclo escolar. Eso les digo, ya están establecidos en el calendario escolar. Ya ahí tenemos el calendario nuevo y ahí ya tenemos la fase intensiva y en qué día está marcado de los meses cada uno de los 8 días de la fase ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Sin embargo, el CETE podrá sesionar de manera extraordinaria. Ahorita ya les mencionaba que pues el CETE va a poder sesionar de manera extraordinaria en días que no estén establecidos en el calendario escolar, cuando por caso fortuito alguna situación de emergencia nacional resulte necesario.
un consejo técnico extraordinario únicamente puede ser convocado por la autoridad educativa federal. Por eso aquí es alguna emergencia nacional y que resulte necesario. Estas sesiones pues son determinadas por la autoridad educativa federal y podrán realizarse de manera presencial o a distancia. Lo vivimos no hace tanto tiempo, ahora con la situación que tuvimos de la emergencia, ¿verdad? Del COVID, cuando tuvimos esta situación, pues se tuvo que sesionar de manera extraordinaria en consejos técnicos que pues era una situación emergente, ¿verdad? O sea, nadie esperábamos que íbamos a vivir esa situación de pandemia que atravesamos todos y entonces el acuerdo, fíjense, ya tiene contemplado que ante una situación como esa, pues se podrá sesionar de manera extraordinaria y aquí nos marca que esas sesiones extraordinarias pueden ser de manera presencial o a distancia. Esta parte tiene que ser de manera presencial. Nuestras 13 sesiones de la fase intensiva y la fase ordinaria son sesiones de manera presencial. Maestro Romeo levantó la mano, ¿nos quiere comentar algo? Un compañero hacía consejo técnico consultivo. Caray. ¿Cómo O sea, estaba esto? o sea que aparte del que es mensual, él lo hacía, digamos, a medio mes, ¿no? Yo digo, ¿y eso a poco existe o a poco está reglamentado? Pues no, aquí estamos viendo que no, ¿verdad? O sea, puede ser una reunión, ¿verdad? Con carácter pedagógico y se requiere, pero no es un consejo técnico escolar, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener esto muy claro porque luego, ahorita, como les mencionaba al inicio, luego hay muchas cosas que hacemos y se viven en las escuelas que pues a veces hasta decimos, no, pues sí, ¿verdad? Es algo normal y no es lo que se tiene que hacer. Entonces, en el examen es muy importante tener muy en claro esto porque esto es lo que es. Además, claro que se pueden hacer reuniones, podemos nosotros, es importante, ¿verdad? Pues siempre estar en comunicación, en trabajar de manera colegiada, pero no es lo mismo que tener una reunión de consejo técnico escolar. Perdón, ¿eh? Doctora Abigail, y entonces aquí me asalta la duda porque en ese normalizar cosas, como comentaba el maestro Romeo, pues yo creo que todos sabemos eso de que no, pues no terminé, por ejemplo, el diálogo del consejo técnico. Maestro supervisor, ¿me da chance de media mañana suspender para terminar? O sea, eso sí porque la verdad, dicen que aquí en Aguascalientes sucede. Entonces, eso vemos que no es parte de los 13 días del Consejo Técnico, ¿verdad? Así es, doctor Mario. Fíjese, yo le digo porque pues yo también que tengo la función de supervisión, a veces podemos ver que hay situaciones, ¿verdad? Que se presentan, hay situaciones luego que vivimos de manera, pues que sí se llegan a vivir. Por ejemplo, ahorita decíamos, aquí les digo, nos establece que tienen que ser sesiones de manera presencial estas. Y por ejemplo, hace poco me tocó ahorita una red social que estaba muy en auge, todo un TikTok, y me tocó ver, era un TikTok, pero luego también lo compartieron en Facebook, de cómo docentes viajaban más de 4 horas para acudir a una reunión de consejo técnico escolar. Entonces yo decía, wow, o sea, qué, 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 qué labor, ¿verdad? Y qué situaciones tenemos que enfrentar, incluso qué riesgo, porque se veía el camino así, un camino muy sinuoso, un camino muy feo por el que iban los docentes para acudir, o sea, que se fueron bien temprano y hasta, le digo, me dio un nuevo porque eran así como maestros, pues jovencitos, de cuando empezamos que nos tocan en las comunidades más alejadas, ¿verdad? Entonces, que ellos decían que se tomaron un café y unas galletas, hasta de las galletas, pues como de las populares o así, Y decir, de eso. sí, ¿verdad? Sí, de unas galletas, sí, fue que se comieron eso y agarrar camino para llegar al consejo técnico escolar. Entonces, yo me quedé pensando, ¿verdad? Como supervisora, yo dije, bueno, me hubiera gustado conocer un poquito más
del contexto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si en ese lugar existe la manera de conectarse de manera remota, yo como supervisora yo les permitiría que se conectaran de manera remota porque es un riesgo bien grande, pues el traslado, ¿verdad? O sea, todo lo que pudieran suceder. Entonces digo, a veces son situaciones que ya luego, pues ya, situaciones que tenemos que determinar como autoridades escolares, ¿verdad? Que somos, pero que está, y les digo, pero vamos a lo que les he mencionado siempre, en un examen tenemos que contestar siempre con lo que está marcado. Le digo, a lo mejor, sí, yo mi parte humana, ¿verdad? Y me dice, no, pues Abigail, si tus maestros están muy retirados y puedes conectarlos con una videollamada, si tienen internet satelital, pues permíteles que se conecten con internet satelital y así a la reunión con ellos, ¿verdad? No los expongas a que vengan, pero el documento, y si viene algún caso, tenemos que responder siempre con el deber ser. Y el deber ser nos establece que el Consejo Técnico Escolar se tiene que llevar de manera presencial y en estos días, no que si nos faltó, vamos a poner otro día extra o aquello, no. Entonces, digo, son situaciones que vivimos, pues eso les digo, a mí este tema me gusta mucho, mucho porque pues aquí conforme vamos revisando el acuerdo, vamos viendo situaciones que decimos, ay, en nuestra escuela no hacemos eso, ¿verdad? En nuestra escuela, en nuestra escuela no pasa eso, o en mi escuela hago esto, ¿verdad? O mi compañera nunca quiere participar y no pasa, y como que no le hace nada, ¿no? Pues aquí vemos que el acuerdo establece de manera muy clara y entonces aquí yo les decía que cuando hablamos siempre de situaciones de ley, que la falta de conocimiento no nos exime, ¿eh? O sea, nadie los va a salvar por decir, es que yo no sabía. No, es una omisión el que cualquier situación de esta que no la cumplamos es una omisión muy grave. Entonces, esto por eso es muy importante, digo, conocer y al momento de responder un examen, pues que lo hagamos así, como está establecido aquí. Entonces digo, sí, obviamente, doctor Alma, como usted menciona, digo, a veces hay situaciones que, como todo decimos, ay, es que luego a veces quien está ahí escribiendo, ¿verdad? No toma en cuenta esas situaciones. Por ejemplo, no sé con usted, doctor Alma, usted ahorita que menciona que está en Aguascalientes, por ejemplo, aquí en el estado de Durango, le digo, yo pertenezco al sistema federal y en el sistema federal, el 70% de nuestras escuelas son escuelas multigrado. En Durango contamos con, pues, es una diversidad de lugares, ¿verdad? Tenemos la sierra, tenemos los llanos, o sea, es bien complicado el traslado. Y entonces digo, pues esas son situaciones a lo mejor que pues no contemplan que no están contempladas, ¿verdad? Digo, a lo mejor que quien hizo esto pues no contempla todo ese tipo de situaciones y son situaciones muy particulares que tenemos que ver, pero en los exámenes ustedes siempre, siempre, siempre respondan conforme a lo que se establece en el documento, tal cual. Porque, y les digo, justamente esas situaciones son las que nos ponen como distractores, porque saben lo que vivimos, saben lo que enfrentamos y a veces dicen, pues por ahí se va a ir, ¿verdad? Ese lo voy a poner para que ese sea el que responda. Y no. Bueno, continuando con la organización del Consejo Técnico Escolar, nos menciona que los colectivos docentes de escuelas de organización completa tienen que realizar las sesiones del CT de manera presencial en su plantel. Es lo que les decía aquí, ¿verdad? Las escuelas de organización completa realizarán las sesiones del CT de manera presencial en su plantel. Ahora, que por ejemplo, ahora vemos en este tiempo de lluvias y que se inundó todo y no sé qué, bueno, mejor le digo, pues una situación extraordinaria que se tiene que valorar, pero aquí está establecido que sea de manera presencial las escuelas de organización completa y que cada sesión del CETI abarcará el total de las horas de la jornada escolar del nivel o servicio educativo correspondiente. No, es que nosotros a las 11 ya terminamos y ya nos vamos. Fuimos bien rápido, ¿verdad? Analizamos todo y a la hora ya para el almuerzo ya estamos listos para almorzar e irnos. No, el acuerdo establece que tiene que abarcar la totalidad de las horas de la jornada escolar. Entonces, ojo aquí con eso también. Que ahora ya entramos a la parte del comité de planeación y evaluación. A ver, levántenme la manita. ¿Quiénes en sus escuelas sí tienen conformado el comité de planeación y evaluación?
Sí, o que nos digan a quién le tocó, la maestra Jimena, la maestra Dulce, el maestro Romeo. Pues fíjense, no son muchos. Sí. Y entonces, bueno, ustedes lo tienen conformado. Ya ese es un punto, ¿verdad? Y está en funcionamiento. Realmente, ahorita vamos a ver qué es lo que le corresponde y ahorita me van a decir si realmente está en funcionamiento o si nada más así como una situación administrativa. Oigan, es que ya tenemos que tener un comité de planeación y evaluación. Entonces, a ver, quién vamos a formar parte vamos a conformar el comité y ya está conformado, pero ¿qué tiene que hacer ese comité? O sea, ¿con qué se come? ¿Cómo se hace, verdad? Sí, doctora Abigail, si me permites, aquí el maestro Sí. Gustavo hace una pregunta muy puntual que a mí me parece importante. Dice, ¿cómo se lleva a cabo este comité en las escuelas multigrado? Porque ves que este acuerdo llegó después de que habíamos iniciado el ciclo escolar. Y entonces los líderes andaban como que, pues hay que formar un comité, a ver, ¿quién dijo yo? Y entonces en las escuelas multigrado no sabemos cómo está, pero ahorita nos vas a puntualizar. Gracias. Así es. Sí, mira, aquí nos dice la maestra, nosotros lo formamos, pero hasta ahí, exactamente, o sea, em, justo es lo que pasa, es lo que le iba a decir, que así como requisito, se conformó el comité de planeación y evaluación. Y como es de lo nuevo, pues también es de lo que nos van a preguntar, ¿verdad? Esto de que justamente esta parte, porque es lo nuevo y qué tiene que hacer ese comité de planeación y evaluación. Entonces es muy importante que pues lo tenemos que tener muy bien identificado, ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que no estamos haciendo, porque la mayoría le digo, ahorita como pues es algo, es lo nuevo que surgió con este acuerdo, vamos a ver qué es lo que tiene que hacer. Bueno, pues primero lo que tenemos que saber es que en cada consejo técnico escolar de escuelas de organización completa se va a integrar un comité de planeación y evaluación que va a estar conformado tanto el personal con funciones de dirección como las maestras y maestros de cada escuela. Ellos tienen que ser propuestos por el colectivo docente durante la fase intensiva del CETE. Entonces, si es una escuela de organización completa, el comité va a estar conformado tanto como docentes con funciones directivas, como maestros y maestros frente al grupo, que van a ser propuestos por todo el colectivo en general. Ahora sí que propuestos como cuando en las asambleas también de padres de familia, ¿verdad? No, pues ¿quién? Yo propongo con tal de no ser nadie, yo propongo a la maestra Juanita, yo propongo al maestro Pedro. Bueno, pues así es, propuestas de todo el colectivo se va a conformar. El número de integrantes del comité va a estar en función de la cantidad del personal docente de la escuela y será atribución del CETE determinarlo. O sea, fíjense, aquí no podemos decir, el comité de planeación y evaluación tienen que ser 5 maestros. No, no, no. O sea, aquí es de acuerdo al número de personal que tiene la escuela. Hay escuelas de organización completa que pues nada más son un docente por grado, son 6. Si a veces nada más tienen la educación física, 7 y el director 8 y ahí se acabó. Entonces, no, pues que el comité tiene que tener eh, mínimo 10, pues obviamente no se va a conformar, por eso dice, aquí se establece que todo va a ser en función de la cantidad que sea. Entonces, por ejemplo, bueno, pues si ya es un comité, pues siempre es un grupo, ¿verdad? Que puede como representar a la totalidad del colectivo, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, pues a lo mejor si es un total de 10 docentes, pues a lo mejor con 4 docentes ya puede ser, ya es un número suficiente para formar el comité. Entonces, porque ellos están representando, ¿verdad? Al grupo mayor, algo que ya sea algo representativo. Entonces, por eso aquí, pues un comité siempre es, digo, como la representación de un total. Entonces, hacemos un comité de vecinos, pues tenemos qué tan grande es el fraccionamiento para que puedan estar enterados y se puedan hacer escuchar todas las voces. En una escuela muy grande a lo mejor se necesitan, no, pues necesitamos unos más. Con una escuela pequeña con 3 personas el director y 2 maestros ya pueden formar parte del comité porque sí, aquí dice, tiene que ser personal con función de director y personal de docentes. O sea, no pueden ser puros maestros o nada más el director que sea el que conforme el comité. ¿Qué pasa con los CETES de las escuelas multigrado? Porque aquí nos mencionaba, yo soy multigrado. ¿Qué pasa con este comité en las escuelas multigrado? Bueno, pues aquí ya mencionábamos primero que cuando
si es una escuela multigrado que sea menor a 4 y que no puedan ellos conformar un comité de planeación y evaluación, pues entonces de manera conjunta con la autoridad educativa inmediata, que en este caso pues sería el supervisor, pues ellos van a definir la estrategia más pertinente para el seguimiento al proceso de mejora continua, atendiendo a las características de la escuela, del contexto educativo, del contexto territorial. Entonces, aquí ya es ponerse de acuerdo con el supervisor y de manera conjunta entre todas las escuelas, pues formar el comité, ¿verdad? De todas las escuelas que se reúnen en un consejo técnico escolar multigrado, como aquí lo llamamos por microrregiones. Entonces, todos aquellos que forman parte de la microrregión, pues ellos conforman junto con el supervisor, que sería quien tendría la función directiva, este comité de planeación y evaluación. ¿Y qué tiene que hacer ese comité de planeación y evaluación? Porque, no, pues ya lo hicieron, ya lo pusimos en el documento, ya por si nos pidieron ahí el documento de que, a ver, ¿quiénes forman parte del comité de planeación y evaluación? Pues fulano, mengano y mengano. Perfecto, ya lo tenemos, check. Pero ahora, ¿qué tiene que hacer ese comité? ¿Qué es lo que cuáles son las funciones que tiene este comité de planeación y evaluación? Bueno, pues primero tienen que coordinar la formulación y evaluación del programa de mejora continua que el CETE decide emprender. Fíjense bien, o sea, es una responsabilidad porque se tiene que coordinar la formulación y evaluación del programa de mejora continua. Todos tenemos que contribuir a elaborar el programa de mejora continua, porque es una función del Consejo Técnico Escolar, ahorita lo vimos, y todos formamos parte de ese Consejo Técnico Escolar, pero específicamente quienes forman parte del Comité de Planeación y Evaluación van a coordinar la formulación y la evaluación de ese programa. También ellos tienen que sistematizar la información que esté disponible respecto a los resultados obtenidos en el diagnóstico socioeducativo de la escuela para poder identificar problemáticas prioritarias e integrar en el documento de planeación los objetivos y las metas para la atención de las necesidades educativas de la escuela. Es decir, como antes que pudiéramos decir, ¿verdad? Que bueno, si ustedes recuerdan, es como que cuando hay escuelas, bueno, hay escuelas donde todavía por organización dicen, voy a hacer como un comité y hay escuelas que no cuentan con una secretaria, ¿verdad? Entonces, a ver, no, pues usted va a ir registrando los acuerdos aquí, luego el que llegue al último, ¿verdad? Le tocó la bitácora, el que llegue más tarde, luego le toca el premio de hacer la bitácora del Consejo Técnico Escolar. Bueno, pues así, pero ya dentro del comité, bueno, pues se tiene que definir quién es la persona encargada de estar sistematizando esta información. Es una función de este comité. Ellos son los encargados, ya no es el que llegue más tarde y todo, o el último en llegar al Consejo Técnico, no. Quien conforma este comité tiene que encargarse de, ya una vez que tenemos la información del diagnóstico, pues sistematizarla. También todos los resultados que obtuvimos para poder identificar pues las acciones que sean prioritarias de atender y ir formando el documento. Esto es una función que tiene este comité. Otra función es dialogar con el colectivo docente para llegar a acuerdos sobre las estrategias de seguimiento de las acciones, las metas y los objetivos de los programas de mejora continua, estableciendo los momentos, responsables y fuentes de información. O a veces, como que siempre yo les he dicho que el talón de Aquiles de todos en la educación es la sistematización, luego esta parte, ¿verdad? Del dar seguimiento. Hacemos muchas cosas, pero luego no se ven porque no las sistematizamos. Entonces, parte de una función dice, se tiene que llegar a un acuerdo con todos de cómo le vamos a dar seguimiento a esas acciones. Y entonces ahí establecer, a ver, incluso estableciendo los momentos irresponsables, o sea, no es responsabilidad nada más de ellos. O sea, una maestra que no forma parte del comité puede decir, a ver, la maestra Ana va a ser la responsable de recabar la información de este seguimiento que se le va a dar. Vamos para tal fecha de marzo, tenemos que todos tener una evidencia, un trabajo de que hicimos esta acción y entonces la maestra Ana es la que la va a recolectar. Ellos tienen que hacer ese diálogo sobre, a ver, cómo vamos a hacer para dar ese seguimiento. O sea, no que ellos lo tengan que hacer solamente, sino que esté realmente esa organización. Otra función
es vincular a la comunidad, es decir, a las madres, a los padres de familia, a los tutores, en los objetivos y las metas que se establecieron como escuela. Y ahorita les digo, esta parte también siempre piensen en comunidad al momento de responder en sus exámenes. Ahorita ya tenemos que trabajar de manera estrecha, la escuela no está sola, la escuela forma parte de una comunidad y como tal tenemos que buscar la vinculación entre ellos. Entonces, una función de este comité de planeación y evaluación es vincular a los padres de familia para que esos objetivos, esas metas que nos planteamos como escuela, pues realmente se cumplan. Entonces aquí, pues el comité de planeación y evaluación tiene que definir acciones en las que se solicite la colaboración de los padres de familia, ¿verdad? Para que realmente haya una corresponsabilidad entre ellos y nosotros en la educación de sus hijos. Otra función que tiene es comunicar los avances de las metas y los objetivos a la comunidad escolar de manera periódica. Es decir, a través del mecanismo que han establecidos. A lo mejor ellos se definió que se va a poner un periódico mural donde toda la comunidad vea y se vean las acciones como parte del seguimiento. Entonces, ellos tienen que comunicar esos avances que tuvimos a la comunidad escolar. Otra función es definir con todo el colectivo docente las formas para hacer el conocimiento de la comunidad escolar los resultados obtenidos en el programa de mejora continua al finalizar el ciclo escolar. Digo, por ejemplo, si como escuela nosotros definimos que al final del ciclo escolar no nada más vamos a poner el periódico mural de las golondrinas, sino que al lado vamos a poner un periódico mural donde podamos proyectarle a la comunidad aquellas acciones que se llevaron a cabo, los propósitos que nos establecimos como dentro de nuestro programa escolar de mejora continua y entonces hacerle ver a la comunidad las acciones que llevamos a cabo. Esto es parte del trabajo del Comité de Planeación y Evaluación. La última función que nos menciona es representar al comité escolar y de administración las necesidades en materia de infraestructura y equipamiento identificadas en el diagnóstico socioeducativo. Aquí les digo, o sea, pues también es importante, obviamente, aunque son de carácter técnico-pedagógicas, ¿verdad? Las decisiones que tomamos, obviamente, nuestra escuela pues tiene que mantenerse en pie, ¿verdad? Y eso es parte, o sea, digo, las autoridades pues no van, ay, cada 6 meses llega una brigada a hacerse cargo del mantenimiento de las escuelas. Nosotros como docentes tenemos que estar atentos. Entonces, el comité de planeación y evaluación pues tiene que estar de manera constante y presentar pues al comité escolar de administración participativa pues esas necesidades que haya, ¿verdad? Si tenemos alguna necesidad de infraestructura, alguna necesidad de algún material, de algún equipamiento específico que requiera la escuela, pues es una función del comité, del comité de planeación y evaluación, dárselo a conocer al comité de escolar de administración participativa para que pues se puedan subsanar las necesidades de nuestra institución. A ver, ahora levanten la mano de los que dijeron que alguien ha hecho alguna de estas actividades en sus escuelas o no hemos hecho alguna de esas actividades. Me hace que no, ¿verdad? No, bueno, es que si somos muy honestos, en la que comentábamos, este acuerdo llegó cuando ya habíamos iniciado el ciclo escolar. No tenemos claridad, doctora Abigail. Aquí lo ponemos, la maestra yo le ponía, pues de mi escuela no, le digo, no, ni se sienta mal. Nomás que acuérdense la recomendación de la doctora Abigail. El examen está para que todo sea escuela ideal, lineamientos ideales, contexto ideal. Entonces, lo vamos a contestar con el deber ser. Así es, pero también lo que les decía, bueno, vamos a enfrentar el examen, ¿verdad? Pero también les digo, pues obviamente, obviamente también todo esto tiene que servir para mejorar nuestra práctica. Entonces, para este siguiente consejo técnico escolar, ¿verdad? En la fase intensiva se integra el comité, entonces estén atentos y sepan de que si van a formar parte de este comité de planeación y evaluación, ustedes ya lleven claro cuáles son las funciones que tienen que hacer.
Y le digo, pues realmente trabajar por mejorar toda esta parte, ¿verdad? Que no sean solamente trabajos administrativos, sino situaciones que nos lleven realmente a que nuestros estudiantes cada vez reciban una educación de excelencia, ¿verdad? Ir trabajando por solucionar las problemáticas que se enfrentan nuestras escuelas. Y entonces, si para el siguiente ciclo escolar los propone su compañero para formar parte del comité de planeación y evaluación, pues ya sepan de qué se trata, ¿verdad? Y a qué le van a entrar y que realmente pues sea para realizar el trabajo. También el acuerdo nos habla acerca del proceso de mejora continua de la escuela. ¿De qué se trata esto del proceso de mejora continua de la escuela? Les digo, obviamente yo siempre les comento que pues nuestras escuelas, yo mencionaba cuando platicaba del artículo 3º del tema de la excelencia, que cambiamos de calidad a excelencia, porque a lo mejor podemos decir que un producto ya tiene la calidad que se espera. Y en cambio la excelencia es algo que pues estamos en la constante y si ya hay algo, pues todo se puede mejorar. Como seres humanos, siempre podemos mejorar. A lo mejor un producto, pues ya obtuvo el estándar, pero nosotros como seres humanos siempre podemos estar mejorando. Entonces, pues para impulsar, ¿verdad?, la mejora continua de los procesos educativos que sean nuestras escuelas, el Consejo Técnico Escolar y el Comité de Planeación y Evaluación, pues tienen que acordar un programa de mejora continua que tendrá como base el diagnóstico socioeducativo de la escuela, que ya vimos también pues que el comité va a estar encargado de sistematizar toda esa información para pues realmente que nos sirva, porque eso les digo, nos podemos llenar de encuestas y de cosas que les aplicamos a nuestros estudiantes, pero si no tenemos sistematizada esa información, pues esa información realmente no nos va a servir de mucho, ¿verdad? O sea, ya es un dato que no va a tener un impacto real. El programa de mejora continua, pues el programa de mejora continua nos permite organizar las acciones que están encaminadas a favorecer los resultados educativos y atender las necesidades que comunidad educativa tenemos. Entonces, por eso, pues tenemos que establecer los objetivos, las metas y las acciones. Obviamente, les digo, esto ya vimos que es una función del Consejo Técnico Escolar, ¿verdad? Establecer estos objetivos, metas y acciones. ¿Y qué tenemos que tomar en cuenta para establecer los objetivos, las metas y las acciones? Bueno, pues se tiene que tomar en cuenta la infraestructura, el equipamiento de nuestra escuela, el avance que tenemos en los planes y programas educativos, la formación y las prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales, así como pues cualquier otro aspecto que resulte relevante, ¿verdad? Pero ahorita esto que les mencioné pues, son los aspectos que luego tenemos que tomar en cuenta como mínimo al momento de estructurar nuestro programa escolar de mejora continua. Si hay algún otro que resulte relevante para mejorar el servicio público, pues se tiene que incluir. El programa escolar de mejora continua tiene un carácter plurianual, porque les digo, obviamente a veces no nos alcanza un ciclo escolar para abatir las problemáticas que identificamos. A veces podemos, bueno, pues avanzamos en esto o esto sí lo solucionamos, pero lo demás pues todavía nos queda camino por recorrer. Entonces, esto pues se puede ir cada año, pero pues nomás que no se convierta como yo recuerdo en los años que empecé en la función docente, cuando llegué a la escuela, pues luego era la nueva, ¿verdad? Entonces, el director me dio en una memoria, tenga maestra, era el PAD y el PT, creo que se llamaban, ¿verdad? Y luego, a todo donde diga ciclo escolar, pues no le voy a decir qué año porque luego me van a sacar cuentas, ¿verdad? A todo donde diga ciclo escolar tal, pues ya le pone el ciclo escolar en el que vamos, ¿verdad? A todo. Tenga mucho cuidado, maestra, de que a todo nomás le cambie el ciclo escolar. Entonces, pues nada más para el PT y el PAD, sí. Nada más como para cumplir de manera administrativa con ya nos pidieron el PT y el PAD y ahí va, ¿verdad? Entonces, digo, me dieron a mí la tarea de que revisara y cuidadosamente nada más cambiar al ciclo escolar en el que estábamos actualmente. Bueno, pues no se trata de eso, ¿verdad? Sino ahora, o sea, este sí puede ser un programa plurianual, pero obviamente pues haciendo un análisis, realmente una reflexión
de ir viendo, ¿verdad? Pues cuáles son las problemáticas que logramos abatir, qué es lo que tenemos que mejorar, qué fue lo que, a lo mejor alguna acción que nos propusimos y que pues nos salió mal, ¿verdad? Entonces ver de qué manera lo vamos a encaminar nuevamente, porque no, pues obviamente también digo, no somos perfectos, hay situaciones que pueden no salirnos, planeamos algo muy bonito y no nos sale. Entonces podemos reestructurar y se vale. Entonces ese es el carácter plurianual de nuestro programa escolar de mejora continua. Las escuelas pues tienen que recibir asesoría y acompañamiento por parte del personal que tiene funciones de supervisión para la elaboración del programa escolar de mejora continua. Y pues siempre le digo, también el personal de supervisión tenemos que brindar una retroalimentación a través de las acciones de seguimiento que se vayan dando en las escuelas. En la fase, como ya mencionábamos ahorita, en la fase intensiva del CETE, todo el colectivo tiene que dialogar y tomar las decisiones para realizar el diagnóstico, de qué manera se va a llevar a cabo el diagnóstico socioeducativo y para pues entonces ir tomando decisiones, ¿verdad? Ya con la información que realmente podamos obtener de ese diagnóstico como es, por ejemplo, Mejored. Una vez que ya contemos con toda esa información, bueno, pues el CETE tiene que valorar los logros que se tuvieron en base a los objetivos que estaban establecidos, las metas y las acciones en la última sesión ordinaria del ciclo escolar. Ahora ya que estamos por llegar a esta última sesión, ¿verdad? Esta última sesión está así ya está establecido en el acuerdo, pues que en esta última sesión tenemos que valorar, tenemos que hacer pues la evaluación, ¿verdad? De nuestro programa escolar de mejora continua, porque pues esto ya nos sirve de insumo a su vez, pues para al iniciar el ciclo escolar en la fase intensiva, pues ya tenemos esta información. El Consejo Técnico Escolar de cada escuela, a través del Comité de Planeación y Evaluación, tiene que informar a la comunidad escolar los logros que alcanzaron. Por eso les decía, es una función que el comité tiene que decir de qué manera, a lo mejor va a ser un tríptico, les decía aquí al lado del, del periódico mural de las golondrinas y ahora de las graduaciones, pueden poner un periódico mural de lo que se hizo, a lo mejor mandan un tríptico, cada quien puede definir la manera, pero se tiene que informar a la comunidad escolar acerca de los logros que alcanzamos como escuela y de los retos que tenemos pendientes, no nada más de lo que sí logramos subsanar, sino a ver, pues esto es un reto que todavía tiene nuestra escuela, lo tenemos que informar. Entonces, pues para esto es importante mencionar que el programa escolar de mejora continua no tiene un formato como tal, no es un formato, ni se tiene, como tal les mencionaba, nada en el Consejo Técnico Escolar tendría que ser con fines administrativos, así tampoco nuestro programa escolar de mejora continua no tiene que ser con fines administrativos, es un documento de trabajo que surge en la escuela, es para la escuela y no tiene que estar sujeto a controles administrativos. Obviamente esta parte, es que viene el supervisor, pues sí, porque el supervisor tiene que dar acompañamiento, sí, es parte de, o sea, no es por llevar un control administrativo, sino dar acompañamiento a pues ir solucionando esos problemas que nuestra escuela va teniendo. Entonces, esto es pues, que tenemos que tener en cuenta de que acerca de los procesos de mejora continua que tiene nuestra escuela. Bueno, pues llegamos a la última parte de los reactivos. Ya vieron en la primera parte vimos ya vieron si le atinaron al falso verdadero, pero a ver, ya después de que hicimos un análisis más detallado de nuestro acuerdo, vamos a ver estos reactivos y vamos a ver si ya nos quedó claro. A ver, fíjense bien. ¿Qué función tiene la contextualización en el trabajo docente? Inciso A. Diseñar contenidos alternativos que sustituyan los programas sintéticos nacionales. Inciso B. Ajustar únicamente los materiales didácticos sin modificar los objetivos del programa. Inciso C. Adaptar los contenidos de los programas sintéticos a las necesidades formativas y contextos específicos de los estudiantes. A ver, vamos a ver qué nos ponen aquí. ¿Están seguros? Sí, ¿verdad? No hay duda. Te estuvimos mencionando aquí dentro de las diferentes funciones que tenemos,
Pues, obviamente una función que para lo que estamos trabajando la contextualización es pues para adaptar los contenidos de los programas a las necesidades formativas de los contextos. Digo, tenemos que siempre ahorita estar trabajamos la contextualización, la parte con la comunidad. ¿Qué papel tiene el Comité de Planeación y Evaluación dentro del CET? Coordinar la formulación, evaluación y seguimiento del programa de mejora continua, supervisa la aplicación de los acuerdos del colectivo docente o es el encargado exclusivo de realizar el diagnóstico socioeducativo. Vamos a ver qué nos ponen aquí. No, ya les quedó bien claro, ¿verdad? Después de que se llama maestra nos regañó porque no tenemos nada. No, sí, efectivamente, va porque fíjense, es el inciso A porque el B dice, supervisa la aplicación de los acuerdos del colectivo docente. No se trata de supervisar, ¿verdad? O sea, está también una función, es, bueno, tienen que establecerse las estrategias para dar seguimiento, no supervisar. Él dice, ¿es el encargado exclusivo de realizar el diagnóstico socioeducativo? No, ellos tienen que sistematizar la información que se da del diagnóstico socioeducativo, pero aquí vamos, coordinar la formulación y evaluación del seguimiento. No tienen que hacerla, sino coordinar. Esta como que es una palabra clave, ¿verdad? O sea, digo, no es trabajo de ellos, sino que el comité pues se encarga de esta parte de la coordinación, de la organización, de ver cómo se va a estar realizando todo esto. Muy bien, ¿no? Pues ya, les voy a poner una estrellita a todos, porque pues sí, efectivamente, ya les quedó muy claro cuál es cuál es la función del Consejo Técnico Escolar. Dice esta, ¿qué se prioriza en la toma de decisiones del Consejo Técnico Escolar? Inciso A, las solicitudes de las autoridades locales sobre el cumplimiento de las normas. Inciso B, las necesidades administrativas del plantel. Inciso C, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes para garantizar su aprendizaje y desarrollo integral. No, no están pero aplicados. ¿Sabes qué, doctora? Que se van a ganar la promoción. Y de Sí, mí te ¿no? vas a acordar. Y hasta Definitivamente. Monterrey, por allá anda un compañero o compañera de Monterrey, allá nos vamos a ir a la carnita asada. Así es, sí, primero Dios, digo, estas partes, digo, recuerden que todo esto, pues lo pueden enriquecer esta parte, el material lo encuentran de nuevo para, si quieren revisar, pues en la plataforma de Vanguardia Educativa, así como pues más simuladores para estar enfrentando, ¿verdad? Porque parte también, decía mi abuelita que la práctica hace al maestro. Entonces también el estar enfrentando los reactivos, te se fijan, a lo mejor de los primeros reactivos que poníamos, no sé, la que nos espera con el asador encendido, y hasta se me hizo agua la boca de recordar la carne asada de Monterrey. Nunca había probado una carne tan rica como allá, la verdad, ¿eh? Entonces digo, esta parte de estar enfrentando estos reactivos, de estar enfrentando reactivos, nos va dando como esa claridad del pensamiento. Conocemos el documento, tenemos dominio del documento y entonces al momento de enfrentar un caso ya, pues nos va quedando de manera más clara. O sea, le digo, porque esto no es cuestión de suerte, no es cuestión de atinarle, porque como les decía, obviamente los distractores que nos ponen forman parte de, pero yo una vez que yo analicé el documento, que ya lo procesé, ¿verdad? Entonces ya esto pues va a ser un pan comido. Van a ver al momento de estar ahí en su examen, pues que se les va a hacer muchísimo muy fácil. Pues de nuevo les agradezco muchísimo su atención esta noche. Para mí es un placer siempre estar compartiendo con ustedes. Y pues cualquier comentario, aquí estamos, están los micrófonos a su disposición para alguna situación que nos quieran Doctora compartir. Abigail, pues muchísimas gracias, como siempre, es usted una persona muy puntual en sus aportaciones. Como bien dice, los maestros, lo que más nos hace falta es entender, que nos quede muy claro estos lineamientos para que a la hora del examen, pues sepamos por dónde están las líneas. Eso es lo más importante. Yo creo que fue una noche muy productiva. Maestra Rosy, ¿qué te pareció? ¿Qué nos puedes comentar? Excelente. Excelente como siempre. Aquí los comentarios estoy completamente de acuerdo. Dice, muchas gracias. Gran sesión, maestra Abigail. Excelente, doctora, gracias.
genial como las anteriores. Mil gracias por este gran tema. Completamente de acuerdo. La verdad es que las sesiones, doctora Abigail, con usted son así como súper entendidas, como que estamos platicando con alguien bien conocido, como que estamos así charlando y nos están así cayendo todo. Agradecemos definitivamente de manera muy atenta estas aportaciones, esto que nos regala de esta manera tan charla, lo llamaría yo. Muchísimas gracias, muchas felicitaciones. Y pues, ¿qué les decimos a nuestros maestros y nuestras maestras? Pues vamos a saborearnos la carnita asada, ¿verdad? Muy bien, doctora Abigail. Pues aquí ya nos Gracias, tienes de doctora. supervisora, ya la queremos de supervisora. Pues bueno, compañeros, compañeras, muy bonita noche para todos ustedes. Recuerden que en la plataforma están todos los materiales para que repasen y descarguen cosas y lo tengan como muy presente. Que pasen todos No bonita es casualidad, noche. es preparación. Así es, doctora. Así es. Bonita noche para todos. Hasta mañana. Bueno, sí, hasta Hasta mañana. Hasta mañana. mañana. Hasta mañana. Descansen.